Cuando pensamos en streetwear, casi siempre pensamos en un lugar y en un momento muy precisos. Ciudades estadounidenses del siglo XX, barrios racializados, hip hop, sneakers, sudaderas oversize, logos, juventud y rebeldía. Pensamos en una moda nacida en la calle, desde los márgenes, como respuesta a un sistema que excluye. Y hasta ahí el relato parece cerrado. Pero, ¿qué pasa si ese relato está incompleto? ¿Y si el streetwear no fuera tanto una invención moderna como la reaparición, con otros materiales y en otros contextos, de una lógica mucho más antigua? ¿Y si las reglas que hoy asociamos al streetwear ya hubieran existido mucho antes de que existiera la palabra moda urbana? Este episodio parte de una pregunta incómoda. ¿África inventó el streetwear? No como una afirmación literal ni como un slogan provocador, sino como una invitación a repensar qué entendemos por streetwear, quién tiene derecho a ser considerado origen y por qué ciertas historias de la moda han sido sistemáticamente silenciadas. Porque cuando decimos streetwear, en realidad no hablamos solo de prendas. Hablamos de ropa cotidiana cargada de significado, de códigos visibles en el espacio público, de pertenencia, de identidad colectiva, de resistencia, de orgullo, de comunicación no verbal. Hablamos de cuerpos que se visten para ser leídos, reconocidos o temidos. Hablamos de ropa que no es neutra, que no es solo funcional, que dice algo sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y eso, si lo pensamos bien, no es una invención del siglo XX. Durante siglos, en distintas regiones del continente africano, la vestimenta ha funcionado como un lenguaje social complejo. Colores, patrones, materiales y formas han comunicado edad, estatus, rol comunitario, espiritualidad, poder o resistencia. Vestirse no era una elección individual aislada, sino una práctica colectiva profundamente ligada al espacio público. El cuerpo vestido era y sigue siendo un mensaje. Entonces, la pregunta cambia. ¿Por qué cuando esa lógica aparece en África la llamamos tradición, artesanía o folclore, y cuando aparece en contextos urbanos occidentales la llamamos moda, vanguardia o streetwear? Parte de la respuesta está en la historia del colonialismo. Durante siglos, África fue excluida del relato de la moda moderna. Sus textiles, técnicas y sistemas simbólicos fueron clasificados como primitivos o étnicos, nunca como contemporáneos, nunca como innovadores. Mientras tanto, muchas de esas estéticas fueron apropiadas, reinterpretadas y comercializadas desde otros centros de poder. Hoy no buscamos decir que África inventó el streetwear tal como lo conocemos hoy, como industria global o como categoría de mercado, sino algo más incómodo. Mostrar que muchas de las bases simbólicas, sociales y políticas del streetwear existían mucho antes y que ignorarlo no es casual, sino estructural. El streetwear no nació en las calles de Nueva York, sino que las calles de Nueva York heredaron una forma de entender la ropa que ya existía en otros cuerpos, otros territorios y otras historias. El streetwear no inventó la resistencia a través del vestir, sino que la continuó. El problema no es África, sino nuestra manera de contar la historia de la moda. Hoy vamos a desarmar el concepto de streetwear, a sacarlo del marketing y devolverlo a la historia. Y desde ahí vamos a mirar hacia África no como origen exótico, sino como productora de pensamiento estético, de sistemas de vestimenta y de formas de habitar el espacio público que todavía influyen en cómo nos vestimos hoy. Porque como hemos aprendido a lo largo de más de 200 episodios, para entender el presente no hace falta mirar hacia adelante, hace falta mirar donde nunca nos enseñaron a mirar. What do you still want to achieve in fashion? Evolution. Evolution, keeping pushing the boundaries, making clothes not part of the wardrobe, but making part of a person. Ese pantalón que usas a diario, la gabardina que lleva años olvidada en tu closet, el uniforme que llevabas a la escuela de niño.
Todas estas prendas tienen una historia que atraviesa guerras, movimientos sociales, revoluciones industriales, desplazamientos, protestas, identidades y la construcción de nuestra vida cotidiana. The point is that fashion is the armor to survive the reality of everyday life. I don't think you could do away with it. It would be like doing away with civilization. That's what I think. Bienvenida y bienvenido a Historia y Moda, el espacio donde la política, la economía, los roles de género y la cultura se narran y se entienden a través de la moda. ¿Qué historia estás contando con lo que llevas puesto hoy? Quédate y descúbrelo. I hate fashion. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda, el canal en el que exploramos la moda como territorio político, social y cultural. Si estás escuchando esto, gracias. Gracias por apoyar este proyecto y por hacerlo posible, por ver valor en nuestro contenido y por impulsar la educación en moda a través de plataformas como la nuestra. Esperamos que este episodio te haga hacerte preguntas que sumen a tu visión del mundo y al valor de la moda en él. Hoy vamos a hablar de África y quiero hacer una aclaración antes. Sé que África es un continente amplio, vasto, rico y diverso, y que hablar de él como un único mundo es querer meter todas sus historias y sus culturas bajo un solo término. No es lo que queremos hacer aquí. Sabemos que cada parte de este inmenso territorio tiene su propia historia y riqueza, y con lo que hablaremos hoy, más que intentar generalizar, buscamos ir abriendo la puerta hacia este lugar del que poco se habla cuando hablamos de moda y que sea un pre de otros episodios que se centrarán en regiones más específicas. Ahora, antes de preguntarnos si África inventó el streetwear, tenemos que hacer algo indispensable: entender qué es el streetwear más allá de las marcas, las prendas y las décadas. Porque mientras lo sigamos definiendo solo como sudaderas, sneakers y logos, la pregunta del episodio parecerá absurda. Pero cuando lo entendemos como una lógica cultural, la pregunta empieza a tener sentido. El streetwear no es una silueta específica ni un guardarropa cerrado. Es sobre todo una forma de relación entre la ropa, el cuerpo y el espacio público. Surge, eso sí, en contextos urbanos modernos, pero no porque la ciudad lo invente, sino porque la ciudad lo intensifica y lo hace visible. Si observamos su origen histórico en el siglo XX, el streetwear aparece en comunidades racializadas y marginadas, jóvenes afroamericanos y latinos, skaters, escenas musicales, subculturas que no tenían acceso al poder simbólico tradicional del amor. En ese contexto, la ropa se convierte en una herramienta de afirmación, de pertenencia y de resistencia. Vestirse deja de ser una cuestión de elegancia normativa y se vuelve una forma de ocupar el espacio, de decir estoy aquí, incluso cuando el sistema intenta invisibilizarte. Pero ahí está el punto clave: eso no es exclusivo del siglo XX. Si reducimos al streetwear a su estética contemporánea, perdemos de vista lo esencial, porque el streetwear no es lo que se usa, sino cómo y para qué se usa. No nace de una pasarela, sino de la vida cotidiana. No responde primero al diseñador, sino al grupo, y no busca complacer a una élite, sino ser legible para una comunidad específica. En ese sentido, el streetwear funciona como un lenguaje social. Las prendas, los colores, los cortes, las marcas o incluso la manera de llevar la ropa, holgada, intervenida, repetida, construyen códigos que solo algunos saben leer. Vestirse es comunicar pertenencia, lealtad, estatus interno, resistencia o aspiración. No es neutral y nunca lo ha sido. Otra característica fundamental del streetwear es que prioriza lo colectivo sobre lo individual. Aunque hoy celebremos figuras icónicas o marcas globales, el streetwear nace en dinámicas comunitarias. El estilo no se impone desde arriba, se copia, se adapta, se comparte. Se aprende mirando al otro en la calle, no en una revista. Además, el streetwear siempre ha estado atravesado por la apropiación y la resignificación.
Prendas funcionales, uniformes, ropa de trabajo, ropa deportiva, se sacan de su contexto original y se cargan de nuevos significados. Lo que antes era símbolo de control o disciplina se convierte en símbolo de identidad y poder simbólico. Vestirse así es una forma de reapropiarse del cuerpo y del espacio urbano. Si juntamos todo esto, podemos decir que el streetwear es una moda que nace de la vida cotidiana, se construye colectivamente, utiliza el cuerpo como superficie política, convierte la vestimenta en mensaje público y opera como una forma de resistencia simbólica. Ahora preguntémonos, ¿de verdad todo esto es nuevo? ¿O simplemente le pusimos un nombre moderno a una lógica de vestir que ya existía en otros contextos, con otros materiales y bajo otras condiciones históricas? Cuando definimos el streetwear de esta manera, como lenguaje, como comunidad, como cuerpo leído en el espacio público, empezamos a notar algo importante. Esas dinámicas no son exclusivas de las ciudades occidentales del siglo XX. Existen desde hace siglos en múltiples culturas, aunque no las hayamos llamado moda. Y es ahí donde África deja de ser un caso aparte y se vuelve central en esta conversación. Si nos vamos, me atrevería a decir, a casi cualquier libro o curso de historia de la moda, encontraremos que la humanidad empezó a vestirse para protegerse del clima, algo que hemos desmentido en repetidas ocasiones aquí y que haremos nuevamente, y que nos hace preguntarnos si cuando hablamos del origen del hombre y las primeras prendas tenemos que partir de África, porque hoy está borrado del mapa de la historia contemporánea. Me parece entonces pertinente que hoy analicemos la moda desde su verdadero origen. En muchas sociedades africanas, vestirse nunca ha sido un acto neutro. La ropa no es solo protección contra el clima ni un objeto decorativo. Es una forma de conocimiento, de jerarquía y de pertenencia. El cuerpo vestido no es privado, es público, y el vestido no es íntimo, es colectivo. La apariencia no es estética, es política, social y simbólica. A diferencia de la visión occidental moderna, donde la moda se asocia al individuo, al estilo personal, a la originalidad, a la expresión del yo, en muchas culturas africanas la vestimenta ha estado ligada a lo colectivo. Vestirse es situarse dentro de una red social, es decir, quién eres, pero sobre todo a qué grupo perteneces, qué rol ocupas, qué historia cargas sobre el cuerpo. El color, por ejemplo, no es elección libre, es código, los materiales son jerarquía y los patrones más que decorativos son narrativos. Vestirse es producir significado. En comunidades como la Masái en África Oriental, el color, las cuentas y las formas de ornamentación corporal construyen una estética pública que es inmediatamente legible para quienes conocen el código. No se trata de decoración arbitraria, cada elemento comunica información social precisa. Por ejemplo, el color rojo, uno de los más característicos en la vestimenta masái, está asociado con la fuerza, la valentía y la protección. Tradicionalmente se relaciona con la figura del guerrero y con la capacidad de defender a la comunidad. El azul, en cambio, se vincula con el cielo y con la lluvia, es decir, con la vida y la fertilidad. El blanco suele asociarse con la pureza y con los rituales. Las cuentas tampoco son neutras. Los collares, brazaletes y tocados que usan las mujeres masái funcionan como marcadores de edad, estado civil y estatus social. Una joven soltera suele portar collares amplios y coloridos que indican disponibilidad para el matrimonio. Cuando una mujer se casa, su ornamentación cambia. Aparecen nuevos patrones, nuevos arreglos, nuevas combinaciones que señalan su transición a otro rol dentro de la comunidad. Incluso la forma en que se colocan las cuentas tiene significado. Algunos diseños circulares representan ciclos de vida, continuidad y pertenencia. Otros patrones indican maternidad, prestigio familiar o participación en rituales específicos. Nada está puesto al azar.
En el caso de los hombres, ciertos collares, capas y combinaciones cromáticas indican si están en etapa de formación, si ya han pasado por rituales de iniciación o si pertenecen al grupo de guerreros. El cuerpo literalmente narra una biografía social. Así, en la cultura masái, el cuerpo vestido funciona como un archivo vivo. Al mirar a una persona, es posible leer su historia, su posición y su relación con la comunidad. En el caso del kente, originario de los pueblos Ashanti y Ewe en Ghana, el textil funciona como un verdadero sistema de escritura visual. Sus patrones geométricos, colores y composiciones no son decorativos, comunican estatus, historia y poder. Cada diseño tiene un nombre y un significado específico. Algunos patrones están asociados a proverbios, episodios históricos o valores morales. Por ejemplo, ciertos motivos representan liderazgo, sabiduría, unidad o sacrificio. Vestirlos implica asumir públicamente esos valores. Los colores también tienen significados precisos. El dorado se asocia con la riqueza, la realeza y la espiritualidad. El negro con la madurez, la ancestralidad y la solemnidad. El rojo con el sacrificio, la fuerza y la memoria histórica. El verde con la vida y la renovación. Ninguna combinación es casual. Históricamente, el kente estaba reservado a reyes, jefes y ceremonias importantes. No era ropa cotidiana, era una manifestación visible de autoridad. El cuerpo vestido con kente se convertía en una extensión del poder político. Así, el kente no solo embellece, posiciona. Indica quién puede ocupar el centro del espacio público y bajo qué legitimidad. Funciona como un uniforme simbólico, comparable a cómo ciertas marcas o prendas funcionan hoy como marcadores de estatus en el streetwear. El iguanado quiere el iguanado. El adire, desarrollado principalmente por mujeres yoruba en Nigeria, es un textil teñido con índigo mediante técnicas de reserva, amarre, cosido o aplicación de cera. Pero más allá de la técnica, el adire es un sistema de comunicación visual. Cada patrón tiene un nombre y una historia. Algunos hacen referencia a acontecimientos sociales, creencias religiosas, proverbios o relaciones de poder. Por ejemplo, ciertos diseños aluden al matrimonio, a la fertilidad, al prestigio económico o a la espiritualidad. El índigo profundo no es solo estético, simboliza conocimiento, profundidad, experiencia y conexión con lo espiritual. Tradicionalmente, dominar el teñido era una forma de capital cultural femenino. Las mujeres que producían adire poseían saberes técnicos, químicos y simbólicos altamente especializados. Además, usar adire no era indiferente. Determinados diseños estaban asociados a contextos específicos, celebraciones, rituales, estatus económico o momentos vitales. El cuerpo vestido con adire hablaba de la posición social y de la historia personal de quien lo portaba. Aquí vemos algo clave: el textil como conocimiento transmitido, como red económica femenina y como lenguaje visual colectivo, muy similar a cómo ciertas estéticas urbanas funcionan hoy como marcas de pertenencia dentro del streetwear. El bogolán, conocido como mood cloth, se desarrolla en Mali mediante la aplicación de barro fermentado sobre telas teñidas previamente con pigmentos naturales. El resultado no es solo visual, es profundamente simbólico. Tradicionalmente, el bogolán ha estado vinculado a contextos rituales de transición y de protección. Era utilizado por cazadores, curanderos, mujeres después del parto y personas en momentos de vulnerabilidad social o espiritual. Sus símbolos representan animales, fuerzas naturales, principios morales y relatos míticos. Cada motivo funciona como un amuleto visual. Vestir bogolán
era una forma de armarse simbólicamente frente al mundo. Algunos patrones indicaban valentía, otros resistencia, otros conexión con los ancestros. No se trataba de moda en sentido superficial, sino de una tecnología cultural para evitar el riesgo, el cambio y la incertidumbre. Aquí, el cuerpo vestido se convierte literalmente en superficie protectora. La ropa no solo comunica, cuida, resguarda, sostiene. Una lógica que también vemos en el streetwear cuando ciertas prendas funcionan como armadura simbólica frente al entorno urbano. Nadie se viste solo para sí mismo, se viste para la mirada del otro, para el reconocimiento del grupo, para ocupar un lugar en el espacio público. Así que aquí vamos identificando algo que va a conducirnos a cambiar nuestra mirada hacia la moda actual. El streetwear no inventó la ropa como lenguaje social. Lo que hizo fue reactivar una lógica antigua en un contexto moderno. ¿Por qué la historia oficial de la moda ha ignorado estas formas de vestir como pensamiento estético? ¿Por qué las hemos colocado fuera del mapa de la modernidad? Para entender esto, tenemos que hablar, por supuesto, de colonialismo, de jerarquías culturales y de la manera en que Occidente decidió quién podía ser considerado creador de moda y quién no. Porque vestirse para ser leído, para pertenecer, para comunicar identidad colectiva, vestirse como forma de presencia pública, eso no es nuevo, eso ha existido en África durante siglos. La diferencia no está en la lógica, está en el relato histórico. Cuando esa lógica ocurre en África, la llamamos tradición. Cuando ocurre en Occidente urbano, la llamamos innovación. Cuando ocurre en comunidades negras, la llamamos cultura urbana. Cuando ocurre en Europa, la llamamos moda. Y ese desequilibrio no es inocente, es histórico, colonial y es epistemológico. Una de las grandes diferencias entre la moda occidental moderna y muchas formas históricas de vestir en África es la centralidad del individuo. En el relato dominante de la moda, el diseñador es un genio creativo, el estilo es una expresión personal y la ropa funciona como una extensión del yo. Pero esa lógica es relativamente reciente y profundamente occidental, mientras que culturalmente el vestido ha sido un cuerpo social. Y partir de esto es clave para entender el streetwear. El streetwear, en sus orígenes, tampoco surgió del individuo aislado ni del diseñador estrella. Surge de comunidades específicas, barrios, escenas musicales, grupos racializados, donde el vestir se aprende observando, copiando, adaptando. El valor no está en ser único, sino en ser legible para el grupo. Vestirse bien es vestirse correctamente dentro de un código compartido. Cuando esta lógica cruza el Atlántico a través de la diáspora africana por la esclavitud, la migración forzada, el desarraigo, no desaparece, se transforma. Cambian los materiales, cambian los contextos, pero la relación con el cuerpo vestido permanece. En América, el cuerpo negro se convierte en un cuerpo hipervisibilizado, observado, regulado, vigilado. En ese contexto, vestirse no es una elección inocente. La ropa se vuelve una herramienta para negociar la presencia en el espacio público, para reclamar dignidad, para ganar respeto, para marcar territorio. Aquí es donde el streetwear empieza a tomar forma histórica, no como moda de pasarela, sino como estrategia cultural. La ropa permite construir comunidad en contextos hostiles, crear códigos internos, afirmar identidad frente a un sistema que busca borrar o estigmatizar esos cuerpos. Y esto nos obliga a replantear la idea de originalidad. El streetwear no es original en el sentido moderno del término, es continuo. Retoma una forma de entender el vestir donde lo importante no es la firma, sino la circulación del código, donde la autoría es difusa, colectiva, compartida.
Incluso hoy, cuando el streetwear se ha convertido en industria global, esta lógica persiste. Las tendencias no nacen en oficinas creativas, sino en comunidades específicas. Las marcas observan, traducen, comercializan. El origen sigue estando en la calle, entendida no solo como espacio urbano, sino como espacio social. Si lo miramos así, África no aparece como un antecedente lejano y desconectado, sino como parte de una historia larga del vestir colectivo. Y tal vez por eso, cuando el streetwear se vuelve mainstream, también se vuelve problemático, porque al entrar al mercado global se separa de la comunidad que le dio sentido. Lo que era código compartido se convierte en producto. Lo que era estrategia cultural se convierte en tendencia. Y ahora vayamos más allá. ¿Qué pasa cuando esa estética entra al lujo? Porque hoy el streetwear ya no vive solo en la calle, vive en vitrinas, en pasarelas, en boutiques donde una sudadera puede costar lo mismo que varios meses de salario. Lo que durante décadas fue visto como informal, vulgar o incluso amenazante, hoy es uno de los lenguajes más codiciados por la industria del lujo. Un ejemplo clave es Louis Vuitton. Durante mucho tiempo, el lujo se definió por su distancia de lo cotidiano, pero en 2017, con la colaboración entre Louis Vuitton y Supreme, esa frontera se rompió de forma definitiva. El monograma, símbolo histórico de exclusividad, se mezcló con una marca nacida en la calle. El mensaje fue claro: la cultura urbana ya no era algo que el lujo observaba desde lejos, era algo que necesitaba incorporar para seguir siendo relevante. Desde entonces, hoodies, sneakers, chamarras varsity y siluetas tradicionalmente asociadas al streetwear se han convertido en vehículos de estatus dentro del lujo. Y para seguir sumando al tema, no olvidemos la representación del kente, una tela típica de Ghana, en la colección masculina de otoño-invierno 2021, siempre de Louis Vuitton, creada por Virgil Abloh, que en paz descanse, quien era de origen ganés. Esto, la verdad es que nos da todo otro subtema del cual ya hablamos en el episodio de la cultura prestada, que les dejaremos en la descripción para no salirnos de nuestro tema. Ya no se trata solo de materiales o de confección, sino del capital simbólico que estas prendas cargan: juventud, autenticidad, rebeldía controlada. Otro caso paradigmático es Balenciaga. Bajo la dirección creativa de Demna, la marca llevó esta lógica aún más lejos. Sudaderas oversize, camisetas aparentemente simples, sneakers exagerados, prendas que remiten directamente a lo cotidiano y a lo urbano, pero elevadas a precios de lujo. Aquí el valor no está en la complejidad técnica tradicional, sino en el gesto cultural. En decir, esto que antes no era digno de la moda, ahora lo es. Y aquí ocurre algo profundamente interesante y problemático. El streetwear, que nació como una estética colectiva ligada a comunidades específicas y a cuerpos racializados, es reinterpretado por el lujo como objeto exclusivo. Se mantiene la forma, pero se transforma el significado. Lo que antes era accesible dentro de una comunidad, ahora se vuelve inaccesible para la mayoría. Lo que antes era código compartido, ahora es distinción de clase. Este proceso no es nuevo en la historia de la moda, pero en el caso del streetwear es especialmente visible, porque aquí no estamos hablando de una estética creada en los salones del poder, sino de una estética nacida en los márgenes. Cuando el lujo se apropia del streetwear, no solo adopta una silueta, adopta una historia, una carga simbólica, una memoria colectiva. ¿Y eso es malo? No por sí solo. El problema no es que el streetwear entre al lujo. El problema es que se pierde en el proceso. Se pierde la relación con la comunidad que lo originó, se pierde el contexto social que le daba sentido, se pierde la dimensión política del cuerpo vestido.
Y aquí es donde esta historia conecta de nuevo con África. Porque lo que hoy vemos con el streetwear en el lujo es un eco de lo que ha ocurrido históricamente con muchas estéticas africanas. Primero son deslegitimadas, luego apropiadas, después revalorizadas, pero casi nunca reconocidas plenamente como pensamiento estético propio. El streetwear, convertido en lujo, nos obliga a volver a la pregunta: ¿quién tiene derecho a transformar su forma de vestir en valor cultural? ¿Y quién solo es fuente de inspiración para otros? Esta transformación del streetwear no es el final de la historia, sino un punto de inflexión. Porque para entender lo que el streetwear es hoy, tenemos que mirar no solo a las marcas que lo venden, sino a las historias largas de cuerpos, territorios y diásporas que lo hicieron posible. Hay que seguir un recorrido más largo y más incómodo, el de la diáspora africana. Muchas de las lógicas que hoy reconocemos en el streetwear no viajan intactas, viajan fragmentadas, adaptadas, resignificadas, pero nunca desaparecen. La diáspora africana no fue un desplazamiento cultural voluntario, fue un proceso violento de desarraigo, esclavitud y control del cuerpo. En ese contexto, el cuerpo negro dejó de ser solo un cuerpo social para convertirse en un cuerpo administrado, vigilado, regulado. Y en estas circunstancias, el vestir se vuelve una de las pocas herramientas disponibles para negociar la existencia en el espacio público. Aquí, la ropa adquiere una función crucial. No solo protege o adorna, sino que media la relación con el poder. Vestirse puede ser una estrategia para evitar castigo, para generar respeto, para construir identidad en contextos que buscan borrarla. La vestimenta se vuelve memoria encarnada, una forma de sostener vínculos con un pasado que se intenta negar. Retomemos también los orígenes del streetwear. En los años 70 y 80, en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, comunidades afroamericanas, latinas y ligadas al skate comenzaron a construir sus propios códigos estéticos a partir de ropa deportiva, workwear y prendas accesibles. Marcas como Stussy, fundada por Sean Stussy en California, conectaron con el surf y el skate con la moda urbana. En Harlem, figuras como Dapper Dan reinterpretaron el lujo para cuerpos negros excluidos de las boutiques tradicionales. En los 90, marcas como Fubu, For Us by Us, sí es la que sale en Shark Tank, el dueño es uno de los Sharks, articularon identidad afroamericana y negocio propio. Paralelamente, en Japón, A Bathing Ape demostró que el streetwear podía ser global sin perder su lógica comunitaria. Y en Nueva York, Supreme consolidó la relación entre skate, calle y exclusividad. En todos estos casos, la ropa no era solo estilo, era una forma de ocupar el espacio público, construir pertenencia y generar valor simbólico desde los márgenes. Y así empezó a cumplir funciones muy similares a las que cumplía en muchas sociedades africanas: protestar contra la exclusión, construir comunidad, marcar códigos internos, resignificar el cuerpo frente a la mirada externa. La calle como espacio social se convirtió en el escenario donde estas dinámicas se hicieron visibles. El cuerpo vestido circulaba, se exponía, se arriesgaba. La ropa se convertía en un mensaje profundamente ligado a la experiencia racializada del mundo. Vestirse era una forma de decir estoy aquí, incluso cuando la historia insistía en negarlo. Con el tiempo, estas estéticas comunitarias comenzaron a consolidarse. Se mezclaron con influencias locales, con música, con deporte, con trabajo, con religión. El resultado no fue una copia de África, sino algo nuevo, una continuidad transformada. El streetwear no reprodujo literalmente sistemas africanos de vestir, pero sí heredó una relación política con el cuerpo, la calle y la comunidad. Y aquí volvemos al meollo del asunto. Cuando el streetwear se globaliza,
muchas de estas historias se diluyen. La industria suele contar el streetwear como un fenómeno espontáneo, casi natural, desligado de procesos históricos largos. Pero sin diáspora, sin colonialismo, sin cuerpos racializados negociando su presencia en el espacio público, el streetwear no tendría el mismo significado. No sería una moda cargada de simbolismo, sería solo ropa casual. Y como ya deben saber a este punto del podcast, ninguna prenda es solo eso. Por eso, cuando hoy vemos el streetwear circulando por todo el mundo, en Asia, en Europa, en América Latina, no estamos viendo una estética neutral. Estamos viendo una memoria cultural en movimiento, una forma de vestir que carga historias de resistencia, adaptación y supervivencia, aunque muchas veces ya no sepamos leerlas. Este es quizá uno de los mayores riesgos del streetwear contemporáneo, que al convertirse en estilo global, pierda su anclaje histórico, que se consuma como imagen sin contexto, que se admire su forma, pero se ignore la experiencia de los cuerpos que la hicieron necesaria. ¿Qué implica usar streetwear sin conocer su historia? ¿Qué pasa cuando una estética nacida de la exclusión se vuelve lenguaje universal sin memoria? Tal vez el reto no es decidir si África inventó el streetwear, sino reconocer que el streetwear es parte de una historia larga de cuerpos que han usado la ropa para existir en el mundo. Una historia que no empieza en un atelier, ni en una pasarela, ni termina en una vitrina. Quizá el problema no es preguntarnos si África inventó el streetwear, sino por qué nos cuesta tanto reconocer a África como productora de pensamiento estético contemporáneo. ¿Por qué seguimos separando tradición y modernidad como si fueran opuestas? ¿Por qué aceptamos sin cuestionar que algunas culturas inspiran mientras otras crean? Cuando hoy vemos el streetwear convertido en lujo, en mercancía global, en objeto de deseo, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos qué historias quedan fuera de ese brillo. Qué se gana, pero también qué se pierde cuando una estética nacida de la comunidad se separa de la memoria que le dio sentido. Tal vez África no inventó el streetwear como categoría de mercado, pero sin ella, el streetwear no sería lo que es hoy. Y si ampliamos esto, vamos a tocar muchos otros territorios geográficos, no solo África, muchas otras categorías del vestir e historias ignoradas que hacen posible lo que hoy entendemos por moda y lo que vestimos todos los días. La invitación que quiero hacerles entonces es a no buscar un origen único, limpio y cómodo, sino aprender a leer la ropa como archivo histórico, como huella de procesos sociales largos, como una forma de memoria que sigue caminando por la calle. Es ahí donde la historia sigue vistiéndose todos los días. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y por ser parte de esta comunidad que hace posible estas historias y reflexiones. Si consideran que este contenido es de valor, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este episodio. Les esperamos la próxima semana con más preguntas incómodas, cuestionamientos, símbolos, cultura, poder, moda y, por supuesto, historia. ¡Chao!